la celebración del debate sobre la cobertura en los medios de comunicación en el terrorismo islámico. La moción que se discutirá es necesario obtener la igualdad en la cobertura de medios de comunicación tanto en Occidente como en Medio Oriente. La bancada a favor está conformada por Israel Aparicio, Pamela Jiménez, Denis Núñez y Maite Rivera. La bancada en contra está integrada por Jesús Vázquez, David García y Germán Morales. Les recuerdo que el objetivo del debate es entablar un diálogo de argumentos con base en la investigación que se ha realizado durante el semestre para llegar a una verdad superior y una conclusión que nos permita discernir las mejores opciones sobre el tema. Asimismo, los invito a mantener un clima de respeto entre todos los integrantes, guardar silencio cuando un compañero o un opositor tenga la palabra y respetar los turnos establecidos. El esquema del debate es una adaptación del formato Karl Popper y está conformado por 5 bloques. Cada equipo tiene 25 minutos en total para presentar y desarrollar sus argumentos con la mayor claridad posible, para convencer a la audiencia de su postura. Primer bloque. Cedo la palabra a la bancada a favor. Tiene 3 minutos para presentar la moción, las definiciones, el contexto y presentar sus principales argumentos. Buenos días, compañeros. Nuestra bancada está a favor de la moción. Es necesario obtener la igualdad en la cobertura de medios de comunicación, tanto en Occidente como de Medio Oriente. A continuación daré lectura a las definiciones que pondrán base a este debate. Igualdad. Es un derecho humano entendido como la capacidad de toda persona para disfrutar de sus derechos. Occidente. Se llama Occidente a la serie de países que están ubicados en la parte occidental de Europa. También se usa este término para denominar a la serie de países que pertenecen a distintos continentes pero que están relacionados o vinculados. Medio Oriente. Según la ONU, el Medio Oriente está conformado por 22 países, entre ellos Libia, Irak, Irán, Siria, Afganistán y Pakistán. Ética periodística. Ética periodística es la definición teórica y aplicación práctica permanente y obligatoria de normas conductuales y de procedimiento consignadas en el presente código, que deben observar los miembros de la orden para que su actuación profesional sea correcta y socialmente útil. El contexto. El debate será acerca de los hechos ocurridos desde el año 2001 hasta agosto del 2016. Los medios de comunicación tratados serán televisión e internet. Todo esto sobre los atentados terroristas tanto en Medio Oriente como en Medio Occidente. Nuestro principal argumento es: el control de los medios en Occidente lo poseen empresas privadas, lo cual hace que el flujo de información sea más libre, mientras en Medio Oriente los medios de comunicación los controla el Estado. Gracias. ¿Es todo? Equipo en contra tiene 3 minutos para presentar su postura y contraargumentar. Buenos días, compañeros. Para empezar, quiero citar al filósofo francés Voltaire, el cual dijo una vez: no estoy de acuerdo con lo que dices, pero defenderé con mi vida tu derecho a expresarlo. La libertad de expresión para nosotros es muy importante, debido a que nos vamos a enfocar en la libertad de expresión como nuestro principal argumento. Nuestra bancada está en contra de la obtención de la igualdad en la cobertura de los medios de comunicación, tanto de Occidente como de Medio Oriente, por el hecho de que como regiones Medio Oriente y Occidente no tienen los mismos derechos, ni las mismas condiciones de seguridad, ni culturales ni económicas. Son tan distintas ambas regiones que no es lo mismo hacer periodismo en Europa como hacerlo en Medio Oriente como tal, en algún país donde en Europa no hay alguna guerra, digamos, recientemente, solo atentados, digamos, comparado con los de Medio Oriente, que son pocos, pero donde en Medio Oriente hay atentados diarios. Bueno, como tal, también uno de nuestros principales argumentos lo acorda la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948. La libertad de expresión contenida en el artículo 14 menciona que todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y expresión. Este derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir información, opiniones, etc., y el difundirlas sin limitación de fronteras por cualquier medio de expresión. En esto se incluye a los periodistas, obviamente, radiodifusoras, cadenas televisivas, cadenas de etc.
por lo que no es conveniente el atentar contra un derecho humano como lo es la libertad de expresión, generando una ley que obligue tal vez a que los periodistas y medios de comunicación difundan noticias que de cierta forma ellos estarían siendo obligados y no atenta contra su libertad de expresión. ¿Es todo? Antes que nada quisiera, está de más por mencionar las diferencias entre el Occidente y el Medio Oriente, dado que hay diferencias en cuanto a ideologías, porque en el Occidente se practica una religión romana, apostólica y católica, mientras que en el Medio Oriente se practica una religión musulmana. Es así que, habiendo diferentes ideologías, puede haber diferentes conflictos. Entonces, en algunos países como Guinea Ecuatorial, voy a citar un ejemplo, el presidente, que es Teodoro Obiang, resulta la máxima autoridad de ese país, en tanto que no hay una ley que proteja a los periodistas y que proteja sus derechos a la hora de hacer periodismo. En todo caso, debido a los atentados terroristas, los periodistas son víctimas de tortura o asesinatos. Gracias. Ok. Continuamos con el segundo bloque. El equipo a favor tiene 3 minutos con 30 segundos para desarrollar sus principales argumentos. Bueno, buenos días. Uno de nuestros principales argumentos es que el Occidente le ha dado la espalda a los problemas humanitarios del Medio Oriente. Esta no es una suposición. El presidente de Turquía critica mucho al Occidente, ya que es un hecho que a ellos les importa más los derechos gays, los derechos de los animales, que la crisis humanitaria que se está viviendo en el Medio Oriente. El presidente de Turquía, Recep Tayyip, ha mencionado que el Occidente ha volteado la mirada desde el inicio ante los problemas de Siria. Siria y muchos otros países del Medio Oriente han estado en una crisis humanitaria en guerra, que esta guerra viene de los beneficios que sacan las potencias mundiales de, Siria es un país rico en petróleo, como todos sabrán. Entonces los beneficios que estos países pueden sacar de ahí se destacan por una guerra y la crisis humanitaria. Un ataque terrorista por el Estado Islámico en París, el 13 de noviembre del 2015, dejó 130 muertos. No habían pasado 2 horas cuando esta noticia fue viral, causó impacto en muchas redes sociales, en noticieros a lo largo de todo el mundo. Los países occidentales apoyaron con la bandera de Francia en muchos monumentos importantes y, sin embargo, ese mismo día Francia respondió con un atentado militar detonando 20 bombas en la ciudad de Raqqa, Siria. ¿Y quién se enteró? No vimos una bandera de Siria en algún perfil de Facebook, o no lo leímos en algún periódico. El presidente sirio contestó esto con Francia conoció ayer lo que vivimos en Siria desde hace 5 años. Sin embargo, Siria nunca ha conocido lo que vivió Francia. Siria nunca ha obtenido el apoyo de los medios de comunicación, el apoyo de las personas en las redes sociales, cuando día a día están perdiendo muchas más vidas de las que se perdieron en ese ataque terrorista. Los políticos muy importantes están ignorando estas situaciones terroristas, como el candidato a la presidencia de Estados Unidos, Gary Johnson. En una entrevista recibió la siguiente pregunta: si fueras elegido como presidente de Estados Unidos, ¿qué harías conforme a la situación de Alepo? A lo que el candidato respondió: ¿qué es Alepo? Alepo, una de las ciudades más importantes en Siria que están siendo bombardeadas diariamente. A esto quiero agregar una cita del autor Zygmunt Bauman, que él nos ayuda a entender cómo los medios de comunicación y los políticos han clasificado a los humanos como seres superfluos. Si tú no le estás aportando nada a la economía de tu país, si no le estás aportando nada al mundo, eres un residuo humano. Al no aportar nada útil a la sociedad, te conviertes en algo que, como yo desde mi punto de vista veo, el Occidente está viendo al Medio Oriente como los seres superfluos y como residuos humanos. Gracias. Ok, el equipo en contra tiene 3 minutos con 30 segundos para refutar o contraargumentar. Gracias. Para esto quiero poner en pie una estadística. Si te pones del lado de los periodistas como tal, es sumamente peligroso hacer periodismo en Medio Oriente. La estadística dice así: de los 69 periodistas caídos en el ejercicio de su profesión en el 2015, mundialmente, 40% murieron por obra de grupos radicales islámicos como Al-Qaeda y Estado Islámico. Bien es sabido que Al-Qaeda y Estado Islámico están, cerca del Medio Oriente, y entonces es como la zona riesgosa,
Por lo tanto, también debemos de ponernos a pensar en la seguridad y el peligro que corren de los periodistas. Pueden ser lastimados, incluso asesinados. Las estadísticas los dicen. No son cientos, pero no es como que te pongas a decir que no vale ninguna vida. Toda vida es preciosa. Bueno, hace rato comentó que sí, después de unas horas de cuando ocurrió el atentado en Francia, Francia respondió a Siria. Y ustedes comentaron que no nos enteramos de eso. Bueno, esto es porque no es mentira. Está registrado que Siria es uno de los 10 países que tiene más censura. Al parecer es el tercer lugar. Y de este puesto también ocupa curiosamente el tercer lugar en el que tiene censura hacia las redes sociales. Principalmente Facebook y Twitter tiene censura Siria. Así que sería extremadamente complicado que algún ciudadano sirio nos haga saber que ellos también están sufriendo. Claramente no estoy diciendo que los tenemos que ignorar, sino que, así como hace rato mi compañero Israel comentó, que en Oriente las empresas privadas son las que controlan los medios de comunicación y Occidente y Medio Oriente es el que controla el gobierno. También hay leyes en Occidente en las que el gobierno puede intervenir, pero obviamente no se ha intervenido tanto como en Medio Oriente, así como mi compañero hace rato lo comentó, con respecto hacia las religiones que ya se manejan. No yéndonos muy lejos, sobre el atentado a las Torres Gemelas, el mismo día que ocurrió el atentado en las Torres Gemelas, se estrelló otro avión en el Pentágono. No sé cuántos de ustedes aquí sabían, pues como tal, que había ocurrido esto, porque la mayoría recuerda el atentado, pero recuerda las Torres Gemelas. Entonces, por esto mismo, no es como que abarcarnos a Medio Oriente. Eso también pasa en Occidente, de que no hay cobertura. Por lo mismo, es como, digamos, no imposible, pero aún más complicado tener cobertura en Medio Oriente como tal, si la situación es aún más peligrosa. Pásalo. Bueno, claro está que el mundo actualmente es un negocio, no lo podemos negar, y el objetivo principal del ser humano actualmente es la obtención de dinero en cualquier aspecto, así que pues supongo que una muerte, una noticia más morbosa, así como fue la de las Torres Gemelas, fue la que llamó más la atención, en vez de llamar en el mismo país, en la misma hora, la misma fecha, un atentado en el Pentágono. Gracias. Ok, el equipo a favor tiene 1 minuto con 30 segundos para refutar o contraargumentar. Gracias. Debemos saber que el mundo está en problemas y debido a que los habitantes que vivimos en él estamos cegados por los medios de comunicación. Como lo han dicho, todo es un negocio, pero también, como dijeron ustedes, toda vida es preciosa. Entonces, ¿por qué los medios de comunicación no toman en cuenta las 366,000 personas que han muerto en Siria desde hace 5 años? Estos son datos según el Observatorio Sirio de los Derechos Humanos. La esperanza de vida ha caído 20 años, según cifras de las Naciones Unidas. Entonces, ¿por qué, si toda vida es preciosa, por qué no le hacemos caso a estas vidas? ¿Por qué solo enfocarnos en alguien que se parece a nosotros, como el Occidente? ¿Por qué si son iguales a nosotros nos preocupan? ¿Por qué si no son iguales a nosotros por las diferencias de creencias y físicamente y todo, por qué no les hacemos caso si toda vida es preciosa, como ustedes dicen? El equipo en contra tiene 1 minuto con 30 segundos para refutar o contraargumentar. Contraargumentando a lo que acabas de decir, de acuerdo a datos cuidados por la UNESCO, esos problemas, las muertes de algunos civiles en los países del Medio Oriente, no se deben principalmente a los atentados por el Occidente, ya que grupos radicales como Al-Qaeda han respondido en contra de los civiles a causa de represalias en contra de la muerte de sus líderes. Entonces, esos problemas no nos aquejan a nosotros y dado que pertenecen a ellos, los medios occidentales no deben cubrir aquellos acontecimientos propiciados por sus mismos grupos terroristas.
También me gustaría recalcar que, como ya había mencionado antes, Occidente y Medio Oriente no tienen las mismas condiciones de vida, de seguridad. Debido a su situación y ubicación, los medios de comunicación tienen menos influencia e importancia. Por lo tanto, creemos que querer definir una ley o reglamentación en los medios de comunicación involucraría primero, como ya había mencionado, que quiero recalcarlo, ir en contra de un derecho universal que está, pues, dicho en una declaración muy importante, como lo es la libertad de expresión. Si ellos no deciden, digamos, cubrir una noticia porque atenta contra su vida, o sea, podrían morir, es como de, pues, están en su derecho. Gracias. Ok, continuamos con el tercer bloque. Le pido al equipo en contra que formule una pregunta para la bancada a favor. La bancada a favor tiene 2 minutos para responder. Pueden tomar parte de este tiempo para ponerse de acuerdo. Mi pregunta es, imagínense que ustedes fueran periodistas y, digamos, ustedes están a favor de que haya cobertura. ¿Ustedes irían a cubrir una noticia de un atentado o alguna situación, digamos, crítica, aún sabiendo que las posibilidades están en su contra de morir? Creo que cuando escoges estudiar la carrera de periodismo, como en varias carreras que es ser abogado o médico, estás consciente de la ética que tienes que llevar a cabo mientras estás ejerciendo tu labor. Podemos hacer una comparación con un médico y con un periodista. Cuando eres médico, escoges salvar a todos. No discriminas a alguien porque es de otro lugar o porque es diferente a ti. Los médicos curan a todos y hacen un juramento ante esto. Es lo mismo con los periodistas. ¿Por qué le darían más importancia a algo que está pasando cerca de ellos cuando hay cosas, hay una crisis humanitaria que está pasando del otro lado que ellos pueden cubrir porque saben cómo y tienen la posibilidad? No deberían de, o sea, si yo fuera un periodista y supiera que hice un juramento de informar, no creo que porque sea yo de un lado no pueda informar de otras personas, porque sean diferentes a mí, o sea, en religión o en manera de pensar. Creo que todos tienen el derecho de que si hay una crisis humanitaria cerca de ellos, el mundo se entere. Y pues como tú mencionaste, toda vida es preciosa y si tú como periodista que ya firmaste un código de ética, que te comprometes a transmitir lo que sea necesario, pues ¿por qué no salvar 1000 si todas las vidas también son preciosas? ¿Ok? Le pido al equipo a favor que formule una pregunta para la bancada en contra. La bancada en contra tiene 2 minutos para responder. Pueden tomar parte de este tiempo para ponerse de acuerdo. Ok. Suponiendo que ustedes viven con su familia en el Medio Oriente, digamos en Siria, ¿defenderían su postura ante esta moción, sabiendo que la igualdad en los medios de comunicación les podría salvar la vida a su mamá o a alguno de ustedes mismos? Bueno, sobre tu pregunta, antes que nada, ¿cómo decirlo? Yo creo que como tal el periodismo lo que haría sería informar, no es como tal que los periodistas vayan a detener a un grupo armado. Entonces, por lo tanto, simplemente, suponiendo la situación terrible de que llegara a pasarle algo a tu familia, a un familiar tuyo que muriera, es como simplemente la gente lo sabría. Entonces, como tal, yo creería que lo mejor sería pues mejorar las condiciones del país como tal. Entonces, no creo que, o sea, como tal el periodismo digamos, haga pues que una persona se salve. Tal vez si difunde, no sé, el periodismo hace que policías y eso ayuden, tal vez sí, pero en este caso arbitrariamente no creo. Respondiendo, apoyando esa respuesta, claramente cualquier padre de familia, cualquier madre de familia apoyaría esa petición para salvar a sus hijos, pero estaría claramente consciente que, como comentó mi compañero, el simple hecho de que nos tomen el reportaje, primeramente que nos tomen el reportaje no nos salvaría nuestra vida. Otra, estaría consciente de que posiblemente ese reportaje no podría salir de mi tierra, imaginando que vivo en Siria, ya que yo conozco bien la situación ahí.
y también estaré consciente de que probablemente yo sufriría algún atentado de mi propio país, así como hace rato mi compañero comentó que... ¿De quién comentaste? No, el que atacan el mismo Estado Islámico. El mismo Estado Los Islámico. grupos radicales Atacan a el las mismo mismas. país, atacan el país, no necesariamente Occidente. Gracias. Ok, tiempo. Le pido al equipo en contra que formule una segunda pregunta para la bancada a favor. La bancada a favor tiene 2 minutos para responder. Pueden tomar parte de este tiempo para ponerse de acuerdo. ¿Ustedes no? Muy bien. Yo supongo que para obtener la igualdad en los medios de comunicación se requiere pues de convenios, e igual como estamos involucrando pues digamos radiodifusoras y medios de comunicación que son empresas, también involucra dinero. Por lo que yo pienso, ¿no sería mejor, en vez de que digamos este dinero se invierta para eso, invertirlo para mejorar la calidad de vida de los países de Medio Oriente y su seguridad? Cuando empezó la crisis de los refugiados, la gente empezó a hacer cosas porque pasaban las noticias, pasaban como había gente que se ahogaba y como la gente empezó a ver que esto era una realidad y que estaba pasando, empezaron a hacer fundaciones, a hacer recolectas, mucha gente se fue de voluntario hacia allá para ayudar a la gente que estaba en esta crisis. ¿Y por qué fue? Porque la gente se enteró de qué estaba pasando, porque los medios decidieron abrirle camino a esta información que estaba pasando ya desde muchos años anteriores, pero nadie sabía qué era lo que en realidad estaba pasando. Entonces, creo que si la gente no sabe lo que está pasando, nadie va a hacer nada. Y entonces, ¿cómo debería ser nuestra postura ante esto? ¿Deberíamos ignorar lo que está pasando porque no está cerca de nosotros? Ok, le pido al equipo a favor que formule una segunda pregunta para la bancada en contra. La bancada en contra tiene 2 minutos para responder. Pueden tomar parte de este tiempo para ponerse de acuerdo. ¿Ustedes considerarían a una persona nacida en el Medio Oriente un residuo humano? ¿O cómo justifican el que no se les dé la atención de los medios a las personas que necesitan ayuda humanitaria con urgencia, sabiendo que un comunicado de los medios facilitaría la situación de estas personas? Bueno, como ya mencionamos, nosotros no estamos despreciando la vida, pues, estamos a favor de la vida. Solo lo que estamos queriendo pues, decir es de que literalmente, digamos, de alguna manera, de todos modos estás informando sobre una noticia, evitas algunas muertes, pero las muertes que pasaron, como tal, yo creo que debemos atacar el problema desde otro contexto como tal. Los medios de comunicación sí son un apoyo, pero debido a que Medio Oriente pues no es lo mismo que Occidente, incluso la censura, como ya comentaban, es distinta. Por lo mismo se deben llegar a otros acuerdos y que son, digamos, más... debe hacerse un análisis profundo para ello. Por lo tanto, no consideramos como un residuo a las personas, digamos, de los atentados como tal, pero sí creemos que como tal los medios de comunicación apoyan, pero no deberíamos centrarnos por eso, deberíamos ir por otras medidas más drásticas que se aseguren, que aseguren y protejan la vida de todo humano. Gracias. Bueno, como hace rato lo comentamos, la libertad de expresión en Siria es muy, muy limitada, así que ya dependería primero por parte, así como hace rato comentamos, el gobierno también puede limitar la cantidad en la que se puede difundir una noticia. Probablemente no tenemos cifras exactas, probablemente gobiernos propios a las empresas difusoras prohíban esta misma difusión de las noticias por protección a sus mismos reporteros. En la Constitución mexicana, en la Constitución Política Mexicana, en el artículo 6 encuentra la libertad de expresión y derecho a la información. Esto, derecho a la información, podría ser que la misma persona podría indagar para encontrar esa misma información, pero claramente o posiblemente no se podría difundir a una cantidad masiva así como las anteriores. Tiempo. El equipo a favor tiene 1 minuto para concretar, aclarar, refutar o argumentar cualquiera de los puntos aquí expuestos.
Bueno, primero remontando algunos de los datos que dieron, o sea, mi compañero comenta que el occidente no tiene tanto que ver en los ataques que entran en Siria, sin embargo, el Estado Islámico es un grupo de los muchos que radican en Siria y que aportan al terrorismo. Assad, el presidente de Siria, tiene el apoyo total de Rusia para contrarrestar los ataques de estos. Y los otros de los terroristas que radican ahí tienen el apoyo de Estados Unidos, ¿no? Estados Unidos literalmente entrena guerrilleros para aportar. Entonces, pues no me parece lógico que digan que el occidente no tiene mucho que ver en la guerra siria, porque sí. Y también, o sea, tú hablas del 11 de septiembre, perdón, en las Torres Gemelas, que nadie se enteró del Pentágono. Sin embargo, o sea, tú ahorita ves 9/11 y Torres Gemelas, y hay homenajes y todos los años, o sea, la gente se enteró. Así le hayan dado más importancia a las Torres Gemelas que al Pentágono, la gente sabe que fue un día trágico para Estados Unidos, que se perdieron 1000 vidas. Sin embargo, nadie sabe que en 5 años 300,000 personas se han muerto en Siria. Eso lo ignoramos totalmente. El equipo en contra tiene un minuto para concretar, aclarar, refutar o argumentar cualquiera de los puntos aquí expuestos. Muy bien, me gustaría volver a mencionar cómo podemos buscar la igualdad en la cobertura de los medios sin siquiera ponernos a pensar en lo peligroso que es para los periodistas cubrir noticias. Ya lo mencioné y lo recalco, porque en estas zonas pues pueden ser lastimados o asesinados. También es importante recalcar pues como tal que pues Medio Oriente y Occidente no es el mismo periodismo, ya lo mencioné igual. Y también que recuerden que acorde a la Declaración Universal de los Derechos Humanos, todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y expresión. Este derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones. Esta es una de las, digamos, un derecho que está establecido mundialmente, y aparte de esto, por país hay como tal, pues en este caso en la Constitución mexicana, artículos específicos que van a hablar sobre la libertad de expresión y algunos derechos. Por lo mismo, igual en otros países como Medio Oriente tienen, pues no los tienen tan establecidos y menos como así. Continuamos con el cuarto bloque de discusión libre. En este bloque, cada equipo tiene 7 minutos que puede ocupar de manera libre y que debe emplear para afianzar sus ideas, presentar nuevos argumentos o profundizar en los ya expuestos con el fin de persuadir a su audiencia sobre su postura. Cuando alguien del equipo opuesto desea intervenir, solamente debe levantar la mano y yo le cederé la palabra en cuanto lo considere oportuno. Tiene la palabra la bancada a favor. Bueno, así como ustedes dicen, existe un tratado internacional en el que existe la libertad de expresión para todos, pero también existe un código internacional de ética periodística en la UNESCO. Debemos pensar que cuando tú te gradúas para poder ser periodista, tienes que estar consciente de esto. Debemos pensar que los periodistas sí tienen la libertad de expresión, pero también tienen un derecho, una responsabilidad cívica, que es siempre informar sobre cualquier aspecto que pueda causar algún problema mayor para todo el mundo. Bueno, mi compañero dijo que pues obviamente la información no va a cambiar el 100% la situación que está pasando en Siria, y estoy de acuerdo con eso. Sin embargo, pues la información es poder. ¿Cuántas tragedias no han vivido en Florida, en Haití, terremotos, tsunamis, lo que quieras? Y la gente se entera y la gente apoya, porque somos humanos, tenemos ese sentido de humanidad. Y si tú te enteras que alguien está sufriendo y que necesita tu ayuda, lo vas a apoyar. No vas a cambiar su situación 100%, para nada, pero vas a apoyar, o sea, vas a mejorar su estilo de vida. Y sí, o sea, un periodista tiene la libertad de expresión, puede elegir. Si yo voy a elegir hablar de deportes, ¿por qué voy a hablar de la guerra en Siria? Sin embargo, hay muchos periodistas, o sea, el periodismo internacional, digamos BBC, CNN, o sea, ¿cuánto tiempo no nos tardó saber que a Kim Kardashian la asaltaron en París y le robaron 10 millones de euros en joyas? Y abajo, eso va a ser la portada, eso va a ser tu primera plana, y abajo te van a decir, sí, se murieron 10 personas en Siria. Entonces, ¿por qué esta injusticia? ¿Por qué volvernos superfluos con la farándula cuando le puedes ayudar y cambiar la vida a otra persona que lo necesita? ¿Bancada en contra? Sí. Bueno, yo
más que nada una pregunta, simplemente es una reflexión. Me pongo a pensar, sí comentan que por qué no hay periodistas, digamos, de Occidente o foráneos en Medio Oriente cubriendo noticias de gente que está muriendo, porque si el mundo está muriendo no es como que lo ignoren el mundo como tal, pero ¿por qué no hay periodistas del mismo país? O sea, yo creo, es una suposición, de que los periodistas del mismo país, como Medio Oriente está muy regulado, por lo mismo es aún más peligroso, como un poco en la situación en México, y el periodismo, pues, es una actividad que es como de, si vas a hacer periodismo vas a morir. Entonces yo me pongo a pensar, ¿y qué les pasaría a periodistas extranjeros que no tienen una protección como tal? Porque de hecho, o sea, estos periodistas van, incluso algunos por su cuenta, porque sí les interesa pues que se sepa la verdad y todo, pero su seguridad no está asegurada. Y también otro argumento que me gustaría mencionar, que el asesinato de periodistas es la forma más brutal de censura posible. Se recordó así la decapitación de varios periodistas, como lo son James Foley, Steven Softlock y Kenji Goto, por el Estado Islámico. Por lo que también se menciona que proteger a los periodistas tanto en conflicto como en paz es esencial para el funcionamiento de cualquier sociedad, indicó el representante ante la ONU, Matthew Rycroft, y es un instrumento vital para que las autoridades rindan cuentas. Apoyando lo que dice mi compañero, estoy de acuerdo en lo que mencionas de que el periodista debe estar consciente de los riesgos que representa su carrera profesional. Sin embargo, la UNESCO, que es un organismo importante a nivel nacional, a través de su Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, adoptó una unanimidad en la que se urge a los países, independientemente de que estén en un conflicto, en guerra o no, de que hay una reglamentación que proteja la vida de los periodistas ante los grupos extremistas, debido a que en el 2015 murieron 66 periodistas informando en los ataques donde había guerra, y mientras que en el 2014 se sumaron otros 25. O sea, estoy de acuerdo en lo que mencionas, sin embargo no hay una ley que los proteja como tal, y ellos cumplen con su labor como periodistas actuando a su ética profesional. Bancada a favor. Ustedes mencionan que están cumpliendo con su labor, pero no es así. La mayoría de periodistas, como lo comentó mi compañera, no están realizando ese trabajo completamente. Es por eso que en las noticias internacionales, que se supone que tendrían que ser internacionales, no vemos estos ataques que suceden, estas muertes que pasan en Medio Oriente. En el Código de Ética Periodística, en el capítulo 4, todo ese capítulo habla de sentido humano. ¿Y qué es el sentido humano? Ver por los demás. Entonces, ustedes mencionan, no pueden ir porque los pueden matar. Sí, pero ellos salieron bajo este código de ética. Entonces, por sentido humano, ellos tendrían que ir, reportar estas noticias para que el mundo pueda ver lo que está pasando y ayudar de alguna manera. Bancada de contra. Bueno, claramente sí aceptaron ese código de ética, pero no podemos negar que todos son humanos, todos tienen miedo, así que no podemos deducir lo que una persona piensa en el mismo momento. Sí, claro, aquí uno puede estar estudiando medicina y dice, sí, yo voy a salvar a todos, pero al momento en el que ve la sangre en realidad, tal vez se asusta y mejor decide retirarse de ese campo. Puede pasar probablemente igual en ese mismo aspecto, en el que un periodista, al momento de enterarse que va a tocar tierra peligrosa, tales como Siria, en la que si buscan en internet la tierra más tranquila de Siria, el espacio más tranquilo en Siria, no van a encontrar, solamente van a encontrar lamentablemente noticias trágicas de bombardeos. Bancada. Los derechos, de hecho en la Constitución mexicana dice que nos persiguen en donde quiera que vayamos, estemos en Siria, estemos en Estados Unidos, estemos en cualquier otro país, nuestros derechos nos persiguen como ciudadanos mexicanos. Ahora, lo que acabas de decir es como cuando los soldados van a la guerra, ellos saben que hay riesgos, pero aceptan ir. Los periodistas no se les está obligando a ir, hay muchos periodistas que por su propia decisión quieren ir y han sacado reportajes y han hecho videos, películas, pero todo esto no se ha propagado en todo el mundo. O sea, la gente no sabe que existen esas cosas porque los medios lo han ignorado. No, esta no es el primer año que pasa.
desde que la guerra empezó, esto ha sido algo que se ha puesto en práctica, de que aunque haya cosas, los medios no las difunden, no les dan importancia. ¿Tienes la palabra? Bueno, como ustedes dijeron, ¿por qué no los mismos periodistas de allá del Medio Oriente, ¿por qué no tratan de difundir sus noticias? Es por esto, porque los países árabes a los reporteros los aniquilan por dar a conocer cómo está la situación de su país y por el terrorismo. Un reportero occidental, claro que tiene más libertad de expresión, porque en nuestros países, que está de la parte occidental, no tenemos tantas barreras para poder hablar de la situación. Entonces, ¿por qué, sin embargo, siguen sin dar a conocer si ellos pueden cambiar un poco la situación del Medio Oriente? Bueno, respondiendo a lo que mencionas, ¿no crees que eso le compete más a los gobiernos? Ya que de acuerdo a la Organización de las Naciones Unidas, México ocupa el segundo lugar en cuanto a censura. Los periodistas cumplen con su labor ética de informar, sin embargo los gobiernos son los que censuran la información y tal vez en México nosotros no nos enteramos de algunos acontecimientos que ocurren allá, pero en otros países donde el nivel de censura no es tan alto como aquí, sí se informa. Entonces yo creo que los periodistas sí cumplen con su labor, sin embargo se le compete más a los gobiernos. Bueno, hace rato comentaron que nuestros derechos nos prosigan a donde sea, y sí, en la Constitución Política Mexicana, en el artículo 7, se encuentra la libertad de imprenta. Esto claramente dice, tomando de nuevo que tienen esa ética de prensa que han comentado, sí tienen la libertad de imprenta, pero esos mismos periodistas tienen la misma libertad de decidir qué es lo que pueden publicar o no. No conocemos los verdaderos peligros que existen en aquellas tierras, porque nosotros no hemos tocado tierra allá. Los periodistas son los que saben, y ellos están conscientes de que si llegan a publicar o llegan a tener información en aquellas tierras que atente contra su vida humana, y estén conscientes que no pueden llegar a Occidente con esa misma noticia, saben que probablemente no llegarían a vivir. Acá, por favor. Bueno, para entender un poco más el contexto, saliéndonos de la guerra en Siria y de por qué los reporteros no van a ir, vamos a poner el ejemplo de los refugiados. Más del 50% de la población en Siria está en situación de desplazamiento, no tienen hogares, y pues obviamente buscan Europa, es la salida más fácil. Sin embargo, solo el 0.2 de los refugiados son admitidos por 26 países europeos. Alemania y Suecia han recibido al 47% de las solicitudes de asilo sirios. Sin embargo, ¿en dónde lo vemos? ¿En dónde lo leímos? ¿Por qué la gente no se va a enterar? Pues Francia no quiere aceptar a los refugiados porque les da miedo que otra bomba. O sea, aquí los reporteros occidentales en sus países pueden difundir esta información, te pueden decir, ¿sabes qué? Tú puedes asilar a alguien, o sea, tú puedes darle asilo a una persona siria, pero no lo hacen tampoco en Occidente. ¿Por qué? Sí, me gustaría igual hacer la reflexión de, también podría ser benefactorio, o bueno, suponiendo una situación en la que se empieza, digamos, a difundir y a cubrir más sobre Medio Oriente. Como yo lo veo, si es verdad que son decenas de muertes que, como lo repito, son terribles y trágicas, como tal, México no estaría como tal en posición como para parte de todas las muertes que en el momento ya ahorita están censuradas en cuanto a la guerra contra el narcotráfico, aunarle a eso, agregarle, ¿cómo se llama? Pues como tal, muertes de otro país, en este caso Medio Oriente, sino que México tiene sus propios problemas. Por lo mismo, imagínense pues simplemente estar viendo las noticias y pues ver diario noticias de muertes, ya sea en caso de México, en nuestro propio país o de un país en Oriente. Mismo hablando del Medio Oriente. En México existen muchos problemas, pero creo que nos tenemos que enfocar en lo que está pasando allá. No, yo creo que, o sea, está bien que hagas relación con México porque nosotros lo estaríamos viendo sin capacidad de ayudar mucho. Sin embargo, países que tienen o sea, estamos hablando de Occidente, ¿no? Todos los países, las potencias mundiales, ¿no? O sea, no quedaría en México la presión quedarían todos los países occidentales. ¿Me acaba de contar? Bueno, sí, así como mi compañero lo comentó, primero nosotros vivimos aquí. No estoy diciendo que seamos ignorantes a lo que pasa
afuera de nuestro país, sino que vivimos en México y primero deberíamos de enfocarnos en los peligros que pasan en México. En lo que lleva al frente del presidente Enrique Peña Nieto han ocurrido 57,000 asesinatos y 9 de estos mismos se ha ocultado el mismo gobierno. El mismo gobierno oculta sus mismos atentados. Entonces, ¿cómo podemos saber que si nuestro mismo gobierno nos oculta nuestra misma información, cómo podemos saber o cómo podemos asegurar que los periodistas que vayan allá y regresen podamos tener acceso a esa información? Blanca, por favor. Vuelvo al punto de por qué una vida aquí va a valer más. O sea, sí entiendo todo lo malo que está pasando en México, pero por qué, o sea, por ser mexicano, por vivir aquí no va a dar mucha más importancia o sea, porque esas personas, ok, aquí hay muertes trágicas, sí, hay desaparecidos, sí, pero allá están en guerra, o sea, allá la gente no tiene que comer, no tienen dónde vivir. O sea, pierden a sus papás, niños de 5 años, entonces, o sea, no es como la misma situación. Blanca, ¿no? Muy bien, a mí me gustaría recalcar como tal Occidente. Occidente está, digamos, está definido de países, digamos, pasando Rusia hacia el este, comprendiendo toda América y comprendiendo parte de Europa. No se comprende ni África, ni, bueno, podría haber casos especiales, pero bueno, el caso es de que en México, mencioné sobre México por el hecho de que no todos los países en Europa están en situaciones como las grandes potencias. En este caso, digamos, si nos vamos a Europa, el Reino Unido o Alemania, no todos los países están así. Turquía también es parte de, pues creo que tiene mitad y mitad parte de Occidente y Medio Oriente, y no tiene como que las condiciones de vida Tiempo. más saludables. Quinto bloque, cierre y conclusiones. El equipo favor tiene 3 minutos para resumir su postura, formular sus principales argumentos, aclarar puntos y refutar o contraargumentar si lo consideren pertinente. Bueno, nosotros seguimos en nuestra postura de que debe de haber equidad y los medios de comunicación tienen el poder de llegar a muchas personas para que algo como sucedió con la crisis de los refugiados se pueda hacer con la crisis humanitaria que está hoy en día en Medio Oriente. La censura de la información es parte de lo que se publica en los medios de comunicación y ha estado presente desde el principio, pero la censura política que existe en los países de Medio Oriente con las personas que pertenecen a esos países es mucho mayor a la que existe en los países de Occidente. Entonces, ¿por qué nosotros que podemos decir las cosas no las decimos y dejamos que todo se quede allá? Y también queremos recalcar que si una vida de Occidente vale más que una vida en Medio Oriente. Y retomando lo que dijo el presidente sirio, sí, es verdad que el día del atentado en París, Francia conoció lo que se vive en Siria desde hace 5 años y recalco nuestra posición, Siria nunca no ha obtenido y no lo veo cercano que obtenga la atención y el apoyo que tuvo Francia. ¿Es todo? El equipo en contra tiene 3 minutos para resumir su postura, reformular sus principales argumentos, aclarar puntos y refutar o contraargumentar si lo consideran pertinente. La bancada en contra se mantiene en su posición de no buscar la igualdad en la cobertura en los medios de comunicación, dado que eso atenta contra la libertad de expresión y de prensa con los periodistas, medios de comunicación, etc. Así como también implicaría un gran riesgo para los periodistas y medios de comunicación que cubrieran noticias en zonas de riesgo, llegando a ser amenazados, torturados o incluso asesinados. También es importante recordar que vivimos en un mundo multicultural y eso significa que existen distintos motivos para divulgar una noticia, culturales, económicas, entretenimiento o trágicas en este caso, y del mismo modo existirán diferencias en el momento en el que el humano elija de qué notificarse. Bueno, como ya mencioné mi compañero, el cubrir noticias tanto en Occidente como en Medio Oriente siempre va a involucrar el morbo o, digamos, saber, querer, la curiosidad, que hasta cierto punto puede ser buena, pero simplemente luego se va a otras cosas que no son éticas. También involucra la censura e involucra a los derechos humanos, como ya mencionamos, por lo que
tenemos que hacer un análisis más a fondo para lograr un acuerdo y pues establecer alguna, no sé, alguna regulación para esto, pero por el momento no es posible debido a que incluso el gobiernos como el gobierno sirio que mencionan no estarían de todo de acuerdo con esa postura. El asesinato representa una de las maneras más brutales de la censura, y citando al representante británico de la ONU, Matthew Rickott, proteger a los periodistas tanto en conflictos como en paz o en guerra resulta muy importante para el funcionamiento de cualquier sociedad. Los 10 países que cuentan con más censura en cuanto a sus noticias se encuentra Eritrea, Corea del Norte, Siria, Irán, Guinea Ecuatoriana, Uzbekistán, Birmania, Arabia Saudita, Cuba y Belarus. Y de estos 10 se repiten 6 países en donde se encuentra su censura en la publicación en internet de sus mismas noticias, tales como de Corea del Norte, Siria, Irán, Uzbekistán y Siria, Arabia Saudita y Cuba. Podemos notar que claramente no son muchos países los que se repiten aquí que corresponden a Occidente, y por algo significará que la mayoría de estos corresponden a Medio Oriente, ya que sus mismos gobiernos, así como el de Corea del Norte, es demasiado opresivo para sus mismos habitantes. Ok. Le pido al equipo a favor que concluya su participación. Tienen 2 minutos. Bueno, para concluir, un diplomático de la ONU, Staffan de Mistra, afirmó el mes de octubre del 2016 que en un máximo de 2 a 2 meses y medio la ciudad de Alepo podría quedar totalmente destruida de no cesar los ataques. Una ciudad con 2 millones de habitantes está en peligro de ser totalmente destruida y nosotros estamos dando la espalda. Esto no es motivo de menosprecio, esta es una situación real en donde las familias enteras están muriendo, las escuelas están siendo bombardeadas y las personas despojadas de su casa. Y por si fuera poco, al tratar de entrar a un país occidental son rechazadas o discriminadas. Bueno, debemos recordar que todos los periodistas tienen la responsabilidad de informar sobre las cosas que están ocurriendo en el mundo porque están alrededor de nosotros mismos. En un mundo tan globalizado, la información no debería ser discriminada. Ellos al firmar este acuerdo de ética saben que su responsabilidad es informar para que puedan dar poder a las personas que no tienen el poder para poder comunicar lo que les pasa. ¿Listos? Le pido al equipo en contra que concluya su participación. Tienen 2 minutos. Como tal, me gustaría recordar, pues nosotros como nuestra postura, toda vida es bella. Por lo mismo, no sé que dicen que igual hay muchos asesinatos allá, pero o sea, no le estamos dando más valor a una vida en Occidente que a una de Medio Oriente, pero simplemente pues se debe de intentar proteger la mayor cantidad de vidas posibles. Y también es importante recalcar que más allá de, pues como tal, una igualdad, es necesario atacar desde raíces. Como tal, los países, digamos, potencias, igual los de Medio Oriente, deberían, en vez de, bueno, queremos enfocarlo desde el punto de que se ataque desde la calidad de vida, que se generen pues mejores instituciones en los países de Medio Oriente, mejor policía, mejor seguridad y mejor calidad de vida para los mismos habitantes, para que no sea necesario tener que andar cubriendo muertes de decenas o centenas de personas, o andar igual, como ustedes comentaron, lo de que hay muchos inmigrantes sirios que muchos países no les dan asilo, y o sea, podríamos evitar todo eso si se atacara desde las raíces. Así como mi compañero dijo de las raíces, podría ser que sí, se podrían difundir las noticias, los medios de comunicación podrían intervenir en eso, solamente difundiendo las noticias, pero los que primero tienen que actuar en esto es directamente el gobierno en el que se encuentra, en los que están a cargo de sus mismos estados. Así que sí, el periodismo puede apoyar, pero principalmente es una labor del gobierno sirio para apoyar, y después de eso los periodistas externos podrían acudir a eso y nos podremos enterar más de lo que pasa allá adentro. Muchas gracias. Sí, en la actualidad, viendo plataformas digitales como las redes sociales o YouTube, resulta una manera más fácil de enterarnos de lo que acontece en aquellos países, a pesar de que los gobiernos censuran la información.
Pero tiempo. Agradezco a los participantes su esfuerzo, su información y sus argumentos, y agradezco a la audiencia por prestar atención. Les pido un aplauso para ambos equipos. Muchas gracias.